vuelta establecer el manejo de estas circunstancias con la lógica de, pues, para tener la completa seguridad de que debemos o no proteger una vía aérea, siempre debemos revisar que haya o no ese déficit neurológico con la escala de coma de Glasgow, ¿cierto? Que nos va a decir si es menor o igual a 8, si debemos hacer un abordaje de esa vía aérea, porque el déficit neurológico nos está diciendo que ese paciente no es capaz de protegerla y el riesgo de broncoaspiración es alto. Entonces, identificamos rápidamente el paciente con la vía aérea, si tiene, pues si ya identificamos una quemadura y que ese paciente tiene un riesgo, no sé, de hacer una estenosis y de hacernos una vía aérea difícil prontamente, pues la idea es comenzar a tomar medidas, ¿cierto? En cuanto a la ventilación y el aporte de oxígeno suplementario, la circulación, establecer como lo cardiovascular del paciente, la frecuencia cardíaca y la presión arterial para poder establecer medidas frente al acceder con dos accesos venosos, ¿cierto? Tomar de una vez los exámenes que se vayan a requerir, se piensen que se requieran, pero además también para iniciar el manejo con los líquidos en caso de que los manejemos, ¿cierto? Y además tener las vías para cualquier tratamiento que requiramos. En cuanto al déficit neurológico, pues ya lo dijimos en relación a la vía aérea y para establecer las medidas adicionales, porque este es un criterio muy importante para muchas medidas como adicionales, por ejemplo, cuando estamos hablando de las medidas de eliminación extracorpórea para pensarlas rápidamente. En esa primera vuelta vamos a hablar de la exposición y va a ser muy importante entonces revisar de pies a cabeza a nuestro paciente, incluso dependiendo de varias circunstancias, revisar muy bien los orificios naturales del cuerpo, ¿cierto? Como las narices, los orificios de los oídos y la boca para poder extender nuestro conocimiento de qué es lo que le puede estar pasando a este paciente críticamente enfermo, ¿cierto? Ya en una segunda vuelta vamos a empezar a darle a la D y a la E una definición diferente, ¿cierto? Aquí la A entonces sería intubar al paciente si lo requiere, perdón. Eh, Suministrar el oxígeno suplementario, administrar los líquidos, pero en la D lo vamos a entender como la descontaminación y la E como las medidas específicas, a veces entendidas como el antídoto, aunque pueden ir más allá de eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la clave? Primero, o sea, en el paciente críticamente enfermo se debe hacer un manejo inicial basado en el ABC de toda la vida, que nos han enseñado en toda la vida de la medicina de urgencias, y con ese abordaje, desde la valoración de todos estos parámetros, que hasta igual le van a permitir no hacer un diagnóstico desde el punto de vista toxidrómico, sospechar un agente causal y encaminar las medidas, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista diagnóstico para tomar ah, para clínicos adicionales, como además para el manejo del antídoto o medidas especiales de descontaminación, ¿cierto? Entonces, siempre hay que recordar que esta es la clave. Lo más importante es estabilizar al paciente, después sospechar el agente causal, ¿cierto? Entonces, siempre es más importante cómo está el paciente, a qué se tomó. Listo. Cuando nosotros comenzamos a hablar del manejo general del paciente intoxicado, es un tema fundamental hablar de las medidas para prevenir o disminuir la absorción del tóxico, ¿cierto? Entonces, miren cómo decíamos que lo más importante era siempre cómo está el paciente, pero después de ese proceso de estabilización que nos lo enseñan el resto de nuestros años en la Facultad de Medicina, digamos, ahora vamos a hablar de lo específico cuando nos encontramos a un paciente intoxicado que ya lo tenemos relativamente estable, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con la descontaminación ocular. ¿Qué es importante hablar de la descontaminación ocular? Todo contacto con un químico en el ojo es potencialmente irritable porque es una mucosa muy sensible. Entonces, por eso siempre en los lugares donde se utilizan químicos hay duchas oculares, ¿cierto? Porque es de rutina que se deben hacer los lavados cuando hay una exposición, ¿cierto? Eso no quiere decir que solamente se hagan para los cáusticos, o sea, las sustancias de un pH extremo, ya sean ácidas o alcalinas, que por lo general es lo que se llega a entender. Lo que sucede es que estas sustancias representan una mayor gravedad para el globo ocular y pueden llevar con mayor frecuencia a una pérdida, entonces requieren de mayor nuestra atención. Entonces la lógica es que nosotros iniciamos un lavado frente a una exposición ocular de cualquier irritante, por lo general con soluciones isotónicas como la solución salina o el Harman, ¿cierto? Ese es un dispositivo que se propone para hacer desirrigación. En ese proceso es muy importante revisar a fondo el ojo. Por lo general hay dispositivos en oftalmología que nos permiten hacer una retracción del párpado y revisar como esos fondos del ojito para revisar en su totalidad el globo ocular.
e iniciar entonces la irrigación con la solución salina Well-Harman, siempre del canto externo al canto interno, perdón, del canto interno al canto externo. Inicialmente por 15 a 20 minutos. Una vez hayan pasado esos 15 a 20 minutos, verificar el pH del ojo, y si el pH del ojo está entre 7,5 y 8, nosotros podemos dejar de administrar la terapia. En caso contrario, la terapia debe continuar, ¿cierto? En este proceso es muy importante administrar al paciente anestésicos, ¿cierto? Cicloplégicos, medicamentos que van a paralizar la pupila para disminuir la respuesta a la luz y que así evitar como el daño. Y cuando lo vaya, y en el caso sobre todo de remisión, antibiótico con el ojo ocluido, ¿cierto? Como si lo mandáramos con un cuerpo extraño. Pero continuando el goteo, ¿cierto? El goteo debe continuar mientras el pH no se haya estabilizado. Entonces, si nosotros estamos frente a una sustancia mm, muy cáustica, lo ideal es iniciar la irrigación, iniciar la protección ocular y de una vez dirigirnos con una emergencia oftalmológica a los lugares donde contemos con estos servicios de oftalmología, porque probablemente requiramos medidas adicionales prontas para salvar ese globo ocular. Pasando a la descontaminación cutánea, ¿cierto? Nos vamos a concentrar en que ahí tenemos que también salvaguardar a todo el personal que se encuentra en nuestra sala de urgencias, ¿cierto? En teoría, por términos de habilitación y acreditación, los hospitales, sobre todo de mayor nivel de complejidad, deben contar con lugares como para la ducha de estos pacientes a los que se supone la exposición a una sustancia tóxica en cual la ropa puede estar impregnada y por tanto el paciente. Entonces, lo ideal es contar con los elementos de protección personal y el lugar adecuado para abordar estos pacientes. Esto incluye la utilización de gafas, mascarillas, guantes de poliuretano y batas de plástico para poder, incluso botas de caucho para poder limitar el contacto de el personal de salud. Como les digo, en lugares especiales donde hay unas duchas diseñadas para esto, lo ideal es inicialmente retirar la ropa del paciente en su totalidad, y idealmente cortándola y disponiéndola en una doble bolsa hermética y ojalá sacándola del servicio de urgencias a un lugar de una buena ventilación, y ahí sí con el personal de servicios generales que nos digan dónde podemos disponer eso de una manera segura, como un riesgo, como el riesgo que se le debe atribuir del químico, ¿cierto? De resto, vamos a comenzar con un bañado exhaustivo del paciente. Idealmente, si no conocemos la sustancia a la que está expuesto, con un jabón neutro, nunca vamos a intentar neutralizar, incluso cuando conocemos que es una sustancia de un pH muy pues, cáustico, muy alcalino o muy ácido, tratar de hacer la, como la neutralización con el agente contrario, ¿cierto? Un álcali, echarle un ácido o viceversa, eso puede generar reacciones exotérmicas que pueden generar en complicaciones peores para el paciente, ¿cierto? Es muy importante también, antes de todo esto, que nosotros verifiquemos que el paciente, sobre todo si conocemos que fue un accidente en un lugar donde se manejan químicos en su estado puro o minas, tener el cuidado de retirar el material sólido que se encuentre adherido a la piel con gasas limpias, no húmedas, porque pueden tratarse de sales en su estado puro, como el estroncio, el potasio u otras, que pueden ser volátiles y reaccionar con el agua, ¿cierto? O sea, de que se vuelven como explosivas. Entonces, la idea es hacer primero esa remoción, ¿cierto? Mecánica con una gasa limpia, y ese polvo material se debe dispensar en un tarro con aceite mineral, ¿cierto? Eso se puede comprar incluso en cualquier veterinario, eso es de fácil consecución y es la adecuada exposición de cuando uno sospecha que esos sólidos correspondan a estos tipos de materiales que pueden ser explosivos. ¿Cómo sospecharlo? ¿De dónde viene el paciente, cierto? De minas de extracción de materiales de materia prima o de lugares donde se manejan químicos en su estado puro. Continuando con el lavado, entonces la idea es hacer un lavado exhaustivo con un jabón neutro. Hay pocas sustancias que se benefician como de un manejo particular, por ejemplo, como los fenoles del polietilenglicol, que es el famoso Trabat, que a veces utilizamos como pues eh, prokinético, pues, y eh, el el bicarbonato para cuando las personas tienen accidentes cutáneos con los órganos fosforados, ¿cierto? Son recomendaciones que dan. Con que tengamos claro que debemos utilizar abundante agua y un jabón neutro, lavando además muy bien los lugares de gran absorción de xenobióticos como es el cuero cabelludo, los pliegues,
¿cierto? La zona de la cara, la zona de los genitales, todas esas zonas de gran absorción deben ser lavadas enérgicamente, ¿cierto? Después de que ya hagamos esto, ya pues consideramos al paciente descontaminado de manera cutánea, ¿cierto? Digamos que esta descontaminación es la que probablemente nos quite más tiempo, ¿cierto? Porque es probablemente la que se da con mayor frecuencia en los servicios de urgencia y es la que más hablamos y de pronto en la que más tabús o malas prácticas a veces encontramos, ¿cierto? Entonces, esto fue como, esto lo traigo como por la historia de la medicina, ¿cierto? La inducción del vómito. Incluso hubo un momento en la medicina que hubo un medicamento, el jarabe de Pecua, que estaba diseñado como para hacer que los pacientes vomitaran, ¿cierto? Porque en algún momento así de recomendado estuvo en la medicina. Pero ya sabemos que no sirve para nada y que puede traer mayores complicaciones que los beneficios, sobre todo si un paciente que tiene alteración del estado de conciencia y ante la presencia de ciertos xenobióticos, por ejemplo los hidrocarburos, que por su propia consistencia favorecen mucho la aparición de neumonitis química. Entonces, realmente eso es como una medida desesperada de las familias en la casa, pues cuando ven a una paciente tomarse como las pastillas delante de ellos, ¿cierto? Entonces, en los anales de la medicina. Y algo parecido nos vamos a ir encontrando que pasa con más frecuencia en los textos y en la literatura con el lavado gástrico. El lavado gástrico es una técnica que cada vez se recomienda con menos frecuencia y se le encuentran como cada vez más peros. Entonces, por lo general, es una medida que vamos a hacer en muy pocos casos, porque en la verdad, los casos cuando de verdad los beneficios superan a los riesgos, van a ser muy pocos. Los vamos a comentar, pero primero vamos a hablar de por qué se le ha puesto tanto problema. Primero, vamos a encontrar que realmente la sonda con la que se le ha propuesto toda la vida el manejo es una sonda que es de muy difícil consecución. Es una sonda semirrígida, conocida como la sonda de Fuchs, que cuenta con unas fenestraciones de un diámetro grande en su terminación y que permiten la recolección de las pastillas, ¿cierto? La idea, además, que no estamos entrenados muy bien en la mayoría de los casos en realmente cómo se hace un buen lavado gástrico, ¿cierto? Teniendo en cuenta la posición de seguridad en la que debemos hacerlo, ¿cierto? De cúbito lateral izquierdo y la idea de que siempre vamos a tener de que la idea es destilar un líquido para finalmente recuperar ese mismo líquido, ¿cierto? Porque si nosotros solo echamos líquido, líquido y líquido, lo que vamos a hacer es vencer el volumen y la capacidad del estómago de tal manera que vamos a vencer la resistencia del píloro, vamos a aumentar el vaciamiento gástrico y finalmente aumentando la absorción. Entonces, la idea cuando decidamos hacerlo, incluso en materiales particulados y sólidos, la recomendación es destilar y aspirar. ¿Listo? Entonces, cuando lo hacemos, debemos destilar unos volúmenes realmente, digamos, pequeños. Los volúmenes muy grandes no son muy recomendados, precisamente porque aumentamos ese volumen del estómago. La idea es hacerlo para rescatar, ¿cierto? Hacer como un lavado, como cuando uno echa agua y recoge, enjuagar ese estómago, ¿cierto? La idea es que no puedes seguir echando esos pequeños volúmenes del estómago, estos pequeños volúmenes, ¿cierto? Siempre sacándolos, em, hasta que salga sin residuos o hasta que cumplamos estas dosis máximas, ¿cierto? Mínimo 10 litros en adultos y 3 litros en niños. ¿Listo? Ahí vamos a pasar a lo que probablemente es, entonces, para cerrarlo el lavado gástrico, vamos a finalmente diciendo que hay unas condiciones en las que se puede beneficiar el paciente, ¿cierto? Condiciones en las que la toxicidad del xenobiótico sea tan alta que uno pueda correr ese riesgo. Por ejemplo, intoxicaciones en la primera hora con paraquat, ¿cierto? Eso lo vamos a restringir a eso, o sea, debe cumplir esa condición nuestro paciente. La condición es que tenga menos de una hora. Listo. Yo ni siquiera lo recomendaría en más de una hora en pacientes que tienen retardo en el vaciamiento gástrico, ¿cierto? Como los medicamentos anticolinérgicos o los opioides. Yo el lavado gástrico solamente lo recomendaría en la primera hora. Y en la primera hora
en sustancias que sean extremadamente tóxicas, ¿cierto? Como cianuro vía digestiva, paraquat vía digestiva, o cuando los medicamentos sean, igual en la primera hora, pero los medicamentos sean demasiados, porque la literatura dice que lo máximo que podemos recolectar es alrededor del 30% de las tabletas ingeridas, ¿cierto? Ya eso en la medicina basada en la evidencia. Entonces, hay veces en las que eso va a valer la pena, ¿cierto? Pero sobre todo cuando la ingesta entonces es masiva, no cuando son pocas pastillas, porque probablemente no vayamos a cambiar mucho la presentación clínica de ese paciente, ¿cierto? De 10,3, de 26, probablemente no vaya a modificar mucho la presentación clínica del paciente. Entonces, cada vez lo vamos a hacer con menos frecuencia y está indicado en muy pocos casos y realmente lo que tenemos que hacer es tratar de sacarnos de la cabeza. Tal vez la frase clásica que debemos acostumbrarnos es que cuando se piensa en lavado gástrico, hagamos la administración de carbón activado, ¿cierto? Que realmente en los últimos años la piedra angular de las medidas de descontaminación gastrointestinal. Aquí aparece absorbente porque efectivamente el mecanismo de acción de estas cuatro sustancias, siendo por mucho la más utilizada, el carbón activado, porque es la que más tiene como un amplio espectro de uso por la cantidad de xenobióticos que se ven pues como adheridos a su matriz, pero comparten ese mecanismo de acción en la intoxicación por paraquat en la tierra de Fuller, ¿cierto? Que ya es una cosa que no tenemos disponible y por lo que a veces se les recomienda como extraer como una tierra arcillosa de las orillas del río y procesarla de cierta manera para poderla tener disponible para estas intoxicaciones de paraquat, pero digamos que el carbón activado también tiene una alta probabilidad de adherirse a ese paraquat, ¿cierto? Y evitar su absorción. El azul de Prusia para el talio y el almidón para el yodo, ¿cierto? Cuando tenemos intoxicaciones masivas por estos metales. Entonces el carbón activado es la piedra angular de la descontaminación. ¿Cierto? Cuando decidimos hacer lavado gástrico, ¿cierto? Estamos de pronto frente a una intoxicación por paraquat, la intoxicación fue hace media hora. Yo sé que si yo logro recuperar 5, 2 centímetros de paraquat, yo puedo estar cambiando radicalmente el cuadro clínico de ese paciente. Entonces le hago un lavado gástrico. Después le pongo el carbón activado y sigo con las medidas adicionales. Entonces, si viene ahí el carbón activado, sigue siendo la piedra angular del manejo, como considero en esos pocos casos en los que se va a beneficiar del lavado gástrico, lo hago primero, pero porque pierde sentido hacer un lavado gástrico después de hacer, pues, sí, después de poner el carbón activado. Lo que estoy haciendo en ese caso sería quitándole el efecto a mi terapia con carbón activado. Entonces es por el orden de las terapias, no porque sea más importante el carbón activado, que como les digo es nuestra piedra angular. Entonces, obviamente no es un carbón común, por lo general lo que se hace es un carbón que se procesa con mucha antelación para poder mejorar esa capacidad absortiva. La idea es de la dosis de dar 1 gramo por kilo diluido en 4 centímetros de agua, ¿cierto? Entonces al 25% de solución salina o agua, ¿cierto? Y se va a pasar esto por sonda. Realmente se puede dar vía oral, ¿cierto? O en... eh, se puede dar por vía oral, pero es muy molesto, entonces es mejor pasarlo por sonda. Lo ideal es que podemos utilizarlo más de 1 hora, sobre todo cuando estamos en medicamentos que tienen un efecto anticolinérgico, ¿cierto? El efecto anticolinérgico porque pues va a disminuir el vaciamiento gástrico. Y también en los opioides. Ahí la ventana la podemos ampliar a 2 horas en los medicamentos que cumplan con esa característica. Las dosis repetidas sí las podemos aplicar en medicamentos que tengan circulación enterohepática. Entonces, ahí corrijan este error en los que están tomando nota, ¿cierto? Ahí qué pena de mi parte, pero aquí lo que se puede ampliar la ventana hasta 2 horas en medicamentos que tienen efecto anticolinérgico porque disminuyen el vaciamiento gástrico y las dosis repetidas son los medicamentos que se benefician, son los medicamentos que tienen circulación enterohepática. ¿Cierto? Fenobarbital, carbamazepina, Dapsona, la lista es larga, ¿cierto? ¿Qué es importante tener en cuenta cuando utilizamos carbón activado en dosis repetidas? Que las vamos a dar de 4 a 6 horas por un lapso de 24 horas. El catártico. Entonces vamos a dar el carbón activado cada 4 horas y en medio de esas 4 horas, o sea, cada
también cada 4 horas, pero dos de por medio, el catártico, porque también hay que dejar que en esas 2 horas el carbón activado haga su efecto en gastrointestinal, ¿cierto? Ese efecto de limitar la absorción. En los medicamentos de presentación retar, lo que sobre todo vamos a tener en cuenta es la utilización del complemento ideal del carbón activado, que es la irrigación intestinal. Que la irrigación intestinal es una terapia a la cual reservamos el medicamento de polietilenglicol y al momento le vamos a explicar eso, ¿cierto? Porque los catárticos, aquí son medicamentos que ahí vamos a utilizar el sulfato de magnesio o el manitol para poder hacer ese barrido, porque una de las principales complicaciones del carbón activado es el ilio paralítico, ¿cierto? Entonces estos pacientes se nos constipan, quedan ahí, y eso también es una complicación para ellos. Entonces, los catárticos están indicados en las dosis repetidas. En las dosis únicas no están indicados, pero usted, ojalá, cuando le haya dado carbón activado a un paciente, se asegure que el paciente, antes de irse para su cuerpo, se haya ido para su casa, haya hecho del cuerpo, ¿cierto? Los catárticos sí no los vamos a utilizar para el concepto de irrigación intestinal. ¿Esto por qué? Porque el sulfato de magnesio y el manitol tienen un mayor efecto osmótico, o sea, piden más electrolitos y agua prestada del cuerpo para hacer ese efecto de barrido gastrointestinal. Y la idea es que a nuestros pacientes que pueden estar deshidratados con tantas alteraciones hidroelectrolíticas, no les vayamos a adicionar una complicación, ¿cierto? Entonces, por eso el polietilenglicol, que si bien los puede llegar a causar, es mucho más raro, entonces es mucho más seguro, por eso le reservamos a ese el concepto de la irrigación intestinal, que va a ser muy importante en esos medicamentos de liberación retardada o presentación RITAR, como están diseñados para permanecer tanto tiempo en el intestino liberando el medicamento, esto favorece que estos medicamentos en las ingestas masivas hagan farmacobezoa, ¿cierto? Que es un cuerpo extraño en el intestino, pero específicamente formado de fármacos, ¿cierto? Listo. El carbón activado, ¿cuándo no está indicado? Cuando el paciente ya tiene historia de un hilo intestinal o una estructura intestinal, ¿cierto? Una inconsciente sin protección de la vía aérea, y esto es una contraindicación relativa porque en ese momento, si usted lo considera necesario, usted primero estabiliza al paciente, asegura esa vía aérea, y ya con la vía aérea asegurada, usted puede hacer unas medidas con carbón activado, ¿cierto? En los hidrocarburos, esos hidrocarburos van a generar mucha neumonitis química, entonces no está indicado el uso de carbón activado, y esto va a explicar incluso por qué no lo utilizamos, porque hay una generación de toxicólogos que estamos como en la vertiente de no descontaminar gastrointestinalmente a los pacientes que ingieren órganos fosforados, porque el excipiente más importante de los órganos fosforados va a ser hidrocarburos. Y además los órganos fosforados se absorben muy rápidamente. Entonces muchas veces hemos visto que esto realmente se relaciona, pues la descontaminación con carbón activado de órganos fosforados, si bien es recomendado todavía en algunos libros, se relaciona más con el desarrollo de neumonitis químicas que requieren ventilaciones con presión positiva con un ventilador por tiempos prolongados. Entonces no los recomendamos. Entonces aquí yo colocaría hidrocarburos y órganos fosforados. Los corrosivos no requieren, pues no se les hace ningún tipo de descontaminación gastrointestinal, ni lavado, ni carbón, ni irrigación intestinal. Ahí lo que cobra mucha importancia, sobre todo en las primeras 24 horas. Y si tenemos manifestaciones duras de compromiso de la vía aérea o vía digestiva, hacer la endoscopia. Si uno deja ir una ventana, que algunos la llevan hasta 72 horas, la probabilidad de que esa quemadura ya se haya fibrosado y que sea más probable hacer un daño al paso del endoscopio es muy alta. Entonces, la endoscopia es en las primeras 72 horas. Entonces, es importante saber los signos duros de la vía aérea y de la vía digestiva, ¿cierto? Dolor retroesternal, la fiebre que aparece en las primeras 72 horas porque habla de mediastinitis, ¿cierto? Hay una perforación y ahí no está reaccionando nada más sino el mediastino atacando esa derrame de todo el material gástrico en el mediastino, o pues de la vía aérea que tenga adenofagia, disfagia, cialorrea, van a ser síntomas importantes para pensar en un traslado temprano donde podamos hacer una endoscopia en esa ventana, porque si no ya tendríamos que esperar después del día 14,
y ya no sería para hacer un manejo inicial, sino probablemente para revisar qué se dañó y qué podemos hacer ya con eso dañado, ¿cierto? Procesos de dilatación, por qué se hacen estenosis, etcétera. Y una indicación sobre las sustancias, ¿cierto? Las sustancias que son poco absorbidas, que son los alcoholes, el hierro, el litio, los iones en general y los metales pesados, ¿cierto? Eso es muy importante. Listo. Aquí, como les decía, los catárticos que lo vamos a utilizar con las dosis múltiples de carbón activado. La dosis, cuando vamos a utilizar dosis múltiples de carbón activado, la dosis de carbón es la mitad, ¿cierto? Entonces ya no es 1 gramo por kilo de peso, sino es 0,5 gramos, 0,5 gramos por kilo de peso. Listo. El sulfato de magnesio y sus dosis, ¿cierto? El manito es lo mismo cuando vamos a hacer las dosis. Ya les dije que la idea es intercalarlo. O sea, quedan cada 4 horas, pero quedan intercaladitos, con espaciados cada uno de 2 horitas, para poder dejar que cada medicamento haga su efecto. Ahora pasamos al complemento ideal de la descontaminación gastrointestinal, ¿cierto? Del carbón activado, que es la irrigación intestinal. ¿Cuándo sirve? Cuando no sirve el carbón activado. Pero no solamente cuando yo no voy, por ejemplo, aquí están, ¿cierto? Entonces el litio, el hierro, el litio, las mulas, pues, o los correos humanos y los medicamentos RITAR, por esto le decía los medicamentos, los farmacopesoras. Entonces aquí es donde adquiere mucha importancia, ¿cierto? Pero nosotros también lo podemos utilizar de forma complementaria en una intoxicación por en la que vayamos a utilizar carbón activado. Entonces, si tenemos un paciente que tenga, por ejemplo, un medicamento RITAR, pero que sean donde sea útil el carbón activado, nosotros hacemos los dos. Uno para limitar la absorción en el intestino y el otro para favorecer el tránsito en el intestino. ¿Listo? Entonces, ahí sí podemos pensar en, bueno, ya no voy a utilizar un catártico, sino que voy a utilizar el polietilenglicol para combinarlo con el carbón activado. Entonces, si ya bien si sea en una dosis única, entonces dejo que el carbón activado de dosis única actúe 2 horas y a las 2 horas le empleo la irrigación intestinal o para utilizarlo con las dosis múltiples de carbón activado. Entonces, no es uno o el otro, sino que hay casos en los que podemos utilizar los dos o incluso los tres. Ahí lo más importante es recordar la secuencia lógica de cómo debemos utilizar las terapias y medidas, ¿cierto? Las dosis son algo escandalositas, ¿cierto? Pero la idea es hacer una catarsis intensa. Miren, como les decía, estos son los beneficios por los cuales los vamos a diferenciar en este contexto de los catárticos y le vamos a reservar al polietilenglicol el concepto de la irrigación intestinal por las menos probabilidades de alteraciones hidroelectrolíticas, ¿cierto? En y esto que les decía, sobre todo cuando hay pacientes que toman medicamentos que producen muchas alteraciones hidroelectrolíticas, es de elección porque sabemos que vamos con un medicamento más seguro. Recuerden que lo primero es no hacer daño y de ahí partimos todo. De no hacer daño es que nosotros vamos tomando las decisiones que se nos ponen enfrente. Listo. Ahí pasamos a otras medidas, como por ejemplo para favorecer la eliminación. Eh, una de las medidas que en algún momento de la historia se propuso fue la diuresis forzada, ¿cierto? En cuanto a la diuresis forzada, que es muy importante, que no se usa, básicamente era poner grandes líquidos isotónicos endovenosos, ¿cierto? Líquidos IV a alto flujo para que el paciente orinara más y ahí se creía que lo podía eliminar. Realmente no está indicado de rutina, tal vez solamente lo utilizamos mucho cuando estamos hablando de intoxicaciones que terminen en una elevación de la CPK y que ya tenemos la elevación de la CPK. Y no es por la intoxicación, sino por la complicación de la intoxicación, que es la elevación de la CPK, por la rhabdomiólisis, ¿cierto? Entonces es para la rhabdomiólisis, no para la intoxicación. Entonces por eso aparece aquí tachadita, ¿cierto? La alcalinización urinaria, muchachos, es una es una medida muy importante, pero realmente hasta donde en ciertos contextos es beneficiosa, ¿cierto? Cuando nos ponemos a ver estas intoxicaciones con detalle, vamos a ver que estas intoxicaciones estos se benefician sobre todo los ácidos débiles y la gran mayoría de ácidos débiles son dializables, por no decir que todos. Entonces, cuando uno estudia estas intoxicaciones por separado, uno se da rápidamente cuenta que los pacientes gravemente intoxicados, o sea que tienen una alteración del estado de conciencia que requiere un manejo avanzado de la vía aérea, una falla multiorgánica, una acidosis profunda menor de 7,2, estos pacientes no van a mejorar con la alcalinización urinaria y hay que llevarlos prontamente a una terapia de
de hemodiálisis, ¿cierto? Entonces, a veces quedarse con que este es el antídoto de estas terapias, me parece un poco que puede llevarlo a no limitar el conocimiento de que realmente lo que puede cambiar en los pacientes críticamente enfermos, que estos pacientes mueran o no, es la terapia dialítica. Esto se utiliza en pacientes graves. De hecho, la indicación es que pues, si estos pacientes no mejoran con esto, igual van a terminar en una diálisis. Además, la limitación operativa de cuando tenemos a estos pacientes en lugares donde no contamos con gases arteriales. Porque esta terapia hay que llevarla no solamente hay que poner el bicarbonato en la sangre, sino que además hay que ver cuál es el pH urinario y cuál es el pH sanguíneo para redirigir nuestra terapia. Entonces, si no tenemos la capacidad de medir esos gases arteriales, de saber cuál es el pH de nuestro paciente, puede ser un poco irresponsable iniciar esta terapia, ¿cierto? Porque no tenemos cómo seguirla. ¿Qué es lo ideal? O sea, si yo tengo un paciente críticamente enfermo, que yo le voy a hacer el traslado a un mayor nivel de atención, que ya lo sé desde el momento, en los 10 primeros minutos que yo revisé a ese paciente, yo me acuerdo, este paciente intoxicado por salicilato, que llegó en un Glasgow 6 de 15, que está respirando muy rápido, porque tiene una acidosis, porque que además vomitó, porque tiene una acidosis, yo digo, este paciente, yo tengo que sacarlo en 10 minutos, yo ya sé que ese paciente tengo que sacarlo a la diálisis. Como usted ya va en menos, pues ya va a planear ese camino, usted con moderación puede iniciar la terapia con bicarbonato buscando la alcalinización urinaria, ¿cierto? Pero pues sabiendo que usted se está montando en la próxima hora en una ambulancia para llevarlo a terapia dialítica porque cumple con los criterios, porque realmente solamente está indicado en los cuadros leves, ¿cierto? Cuando ya tengo manifestaciones de moderadas a graves, yo tengo que ir avanzando en mi manejo y pierde indicación la alcalinización urinaria. Entonces, es importante para la historia de la medicina, tiene un mecanismo de acción muy bonito, las trampas de iónica, cómo se atrapa ese ácido libre, ese ácido débil en su forma inactiva dentro de la orina, ¿cierto? Entonces así se aumenta la eliminación. Pero también ya en la medicina basada en la evidencia un poco más nueva, sí volver a considerar qué tanto beneficio versus riesgo ponemos a nuestros pacientes dependiendo de los diferentes escenarios clínicos y los beneficios realmente reales que podamos obtener de esta terapia versus otras, ¿cierto? Aquí es muy importante, entonces, cuando estamos hablando de la eliminación, partir los medicamentos en dos, ¿cierto? Los medicamentos los vamos a encontrar lipo e hidrosolubles. ¿Cuáles son los medicamentos hidrosolubles? Los medicamentos con un volumen de distribución bajo, menor a uno, con una baja en una proteína, ¿cierto? Alrededor de menor 85. Y ya si es mayor a 85, ya consideramos que es alta y que sean pequeños, ¿cierto? 500 kilodaltons es más o menos la medida que tenemos. Esos medicamentos los vamos a tener como hidrosolubles, sobre todo el del volumen de distribución. Todos los medicamentos que tengan un volumen de distribución mayor a uno, los vamos a considerar liposolubles. En estos casos, los medicamentos liposolubles se pueden llegar a beneficiar sobre todo de emulsiones lipídicas, ¿cierto? Es un medicamento que se utiliza como la nutrición parenteral. Inicialmente se descubrió que servía como el antídoto en la intoxicación por anestésicos locales como la bupivacaína. Se comenzó a estudiar por qué servían la bupivacaína y se dieron cuenta que ahí tienen como varias hipótesis. Una hipótesis es que sirve como una barca que va dentro del componente vascular y atrae al xenobiótico para que se quede embebido en esa barquita en vez de irse a la grasa del órgano blanco, ¿cierto? Como el medicamento es muy liposoluble y se quiere ir a la grasa, es una grasa que le es más atractiva. Y dentro de la grasa de la emulsión lipídica, pues no va a tener ningún efecto. En cambio, en la grasa del órgano blanco va a terminar teniendo un efecto. Listo. Otro efecto que también se le ha descrito, incluso por lo cual se ha llegado a proponer en unas intoxicaciones, incluso en xenobióticos hidrosolubles, es que pareciera que fuera como una gran fuente de energía para el corazón y el cerebro. Entonces es capaz de revertir, sobre todo cuando tenemos pacientes en un paro cardiorrespiratorio y en un choque refractario, que son sus principales indicaciones. O sea, eso no se usa siempre, sino así como la hemodiálisis, además de ser un tóxico dializable, el paciente debe estar en unas condiciones que hagan indicada la diálisis. Aquí pasa lo mismo. Estas indicaciones son el choque refractario y el paro cardiorrespiratorio.
¿cierto? Hay un poco más de evidencia en los medicamentos liposolubles y por eso en este momento lo podemos decir con seguridad en esos dos escenarios, pero parece que vamos a ir adquiriendo la experiencia para poder decir que también hay explicaciones para utilizarlo en los pacientes críticamente enfermos con los medicamentos hidrosolubles. Este es el efecto que le explicaba, ¿cierto? El efecto de esponja y cómo moviliza hacia el espacio extracelular porque le es más atractivo, disminuyendo la concentración en el órgano diano, ¿cierto? Aquí están las indicaciones de las emulsiones lipídicas, sobre todo miren que están recomendados pues, estas recomendaciones en las guías de reanimación, que son las últimas, ¿cierto? Para poderlo mejorar. Todo nace de los anestésicos locales, pero ya lo vamos viendo en otros escenarios. Y en ese sentido, de manera contraria, aparece para los medicamentos hidrosolubles las medidas pues, dialíticas, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos medicamentos hidrosolubles, uno debe pensar rápidamente, uy, este medicamento es potencialmente dializable, sobre todo si es un paciente críticamente enfermo que tenga pues alteración del estado de conciencia, un daño de órgano o acidosis metabólica, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta la farmacocinética de cada medicamento, si uno no se acuerda, buscarla para ver cuál de los dos escenarios es de los que se puede ver mayormente beneficiado. Cuando vamos a pasar finalmente ya a esa E de manejo específico, de administrar antídotos, ¿cierto? Pues a nosotros siempre nos presentan este tipo de tablas, ¿cierto? Que puede ser un poco para sintetizar la información, pero también termina simplificando un poquito el asunto, ¿cierto? La idea es que nosotros tengamos la oportunidad de revisar cuáles son las indicaciones como tal para cada medicamento. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos hacia la ligera, por ejemplo, siempre sale en este tipo de tablas el flumazenil para las benzodiazepinas. Aquí está, por ejemplo, mírenlo aquí. Uno tiene que tener en cuenta que las indicaciones de flumazenil son muy precisas. Es el coma. Y si ustedes recuerdan, pues yo no he escuchado del coma benzodiazepínico, pero sí he escuchado de otro tipo de comas. Porque cuando nosotros recordamos el mecanismo de acción de las benzodiazepinas son GABAérgicos. Esa palabra hace referencia a que las benzodiazepinas, sin la presencia del GABA, no pueden hacer su efecto sobre el receptor, ¿cierto? Entonces, el cuerpo no es bobo y cuando llega a su máximo de depresión, ya no manda más GABA y las benzodiazepinas pierden su efecto. Por eso se dice, las benzodiazepinas, más si es vía oral, no tienen dosis techo, ¿cierto? Yo las puedo utilizar todo lo que el paciente me lo pida por esa configuración GABAérgica, ¿cierto? Entonces, es raro que el paciente por benzodiazepina llegue al coma. Esto se ve en casos especiales, sobre todo en el quirófano, por pacientes que tienen problemas con metabolizar las benzodiazepinas y si tienen un problema, ¿cierto? Entonces, son pacientes particulares con alteraciones en el metabolismo de los medicamentos, que tienen nombre y todo, pues, en la farmacología. Entonces es muy importante que el coma benzodiazepínico pues, no existe y es la única indicación de flumazenil. Por eso el lugar donde se usa es en el quirófano, para reversar a esos pacientes cuando el doctor, un paciente que conoce, ya no lo considera necesario. Porque es un mayor riesgo antagonizar esos receptores GABA en un paciente, sobre todo que usa las benzodiazepinas de forma crónica y lo que puede terminar en un síndrome de abstinencia benzodiazepinas, lo que puede terminar en un estatus convulsivo. Entonces salió peor el remedio que la enfermedad. Entonces estas tablas siempre hay que cogerlas con pinzas, ¿cierto? Más allá de saberse que sí, este es el antagonista al lugar de unión de las benzodiazepinas al receptor GABA, cuáles son las contraindicaciones y las verdaderas indicaciones, porque el coma es esa incapacidad total de comunicarse con el medio externo, ¿cierto? Entonces, no debemos ir a escalas de gomas de Glasgow con una profunda alteración para decir que el paciente está realmente en un coma. Y por ese efecto GABAérgico no es lo común. Entonces, esto es para tener muy en cuenta, ¿cierto? Siempre hay que sabérselo, pero saber también la indicación y las contraindicaciones. En cuanto al enfoque diagnóstico, es muy importante, siempre vamos a hablar de los toxidromes, ¿cierto? Los famosos toxidromes. A mí qué me importa de los toxidromes, siempre se los digo. Reconocer las 9 cosas que tenemos que reconocer en todo paciente intoxicado. Esa es la clave. Que de manera sistemática
irregular, nosotros siempre revisemos estas 9 cosas. Frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, todos los 4 signos vitales, ¿cierto? 3 P's, pupilas, peristaltismo y piel, ¿cierto? Con la diaforesis. Y estado mental y el electrocardiograma, ¿cierto? Esto es específicamente en relación al electrocardiograma. Entonces, ahí nosotros podemos, antes de hacer esta división en seis, podemos hacer una división en dos. Los estimulantes, ¿cierto? Y los depresores. En general, si van a pueden compartir cosas el uno con el otro, pues la idea es que estos son diagnósticos diferenciales de estos, ¿cierto? Estimulantes de depresores. Y ya uno dentro de los depresores o de los estimulantes va a buscar las diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, los movimientos intestinales con el anticolinérgico y el serotoninérgico y el adrenérgico. Entonces, miren cómo ser secuencial y juicioso nos va a dar la perspectiva. ¿Por qué? Porque a veces pasa esto, que no necesariamente se presentan todos y hay veces que las medidas que nosotros encontramos son como indeterminadas. Listo. Entonces, y para el adrenérgico y el serotoninérgico, uno que no aparece aquí, que son los reflejos. ¿Cierto? En el serotoninérgico vamos a encontrar reflejos aumentados hasta el clonus. Y aquí en los ojitos podemos anotar el nistagmus. Eso no lo vamos a encontrar en el adrenérgico. Entonces, miren cómo todo lo demás se puede parecer mucho, pero si uno es secuencial y juicioso, puede encontrar la diferencia de los demás. Y ya, pues, la estudiadita adicional de los reflejos y el nistagmus. El adrenérgico sí es como todo exaltado, ¿cierto? Dentro de los depresores, vamos a encontrar que nuevamente la principal diferencia va a ser el colinérgico con el aumento de los fluidos intestinales y el opioide sobre todo con la disminución o la abolición. Aquí realmente para el hipnótico sedante podemos incluso colocar indiferente, ¿cierto? Y para diferenciar entonces del hipnótico sedante del opioide nos va a primar mucho las pupilas, perdón, ahí, que nos va a servir porque las pupilas en el hipnótico sedante no necesariamente van a ser puntiformes, como si van a ser en el colinérgico y en el opioide, ¿cierto? En el sedante son indiferentes. Entonces miren que como con estas cositas podemos hacer la diferencia con las pupilas y con los fluidos intestinales dentro de los cuadros depresores. Listo, entonces es lo primero. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que hay que buscar? Siempre los 4 signos vitales, las 3 P, el electrocardiograma y el estado de conciencia. Siempre los hallazgos clínicos, con eso hacer un toxidrome diagnóstico y con eso especular una sustancia, ¿cierto? Todas son muy importantes. Entonces, el serotoninérgico, miren las múltiples sustancias estimulantes que lo pueden causar, ¿cierto? El adrenérgico, perdón, el serotoninérgico, que nuevamente vamos a encontrar, miren que nosotros en el cuadro anterior nos decían midriasis o miosis, por lo general se encuentran midriasis, ¿cierto? Y todas estas otras alteraciones, como aquí decía, la hiperreflexia, sobre todo en miembros inferiores, que llega al clon, ¿cierto? El temblor y además, cositas, miren que no solamente lo pueden pasar drogas de abuso, sino la combinación de medicamentos. Entonces, inhibidores de la recaptación de serotonina con la hierba de San Juan, o con antidepresivos tricíclicos, o con otros inhibidores del AIMAO. Hay otros medicamentos que tienen efecto serotoninérgico, el Inesolid, algunos opioides como el tramadol. La lista se puede hacer un poco larga, ¿cierto? Y por lo general pasa es eso, cuando se presenta de forma involuntaria, se puede presentar cuando combinamos 2 o más medicamentos de efecto serotoninérgico. El síndrome colinérgico, muchos les dicen el síndrome como de la muscorrea. Aquí hay que tener en cuenta que hay que acordarse que el colinérgico tiene una fase hiperaguda donde lo pueden producir en efectos nicotínicos y esos efectos nicotínicos corresponden más bien a hipertensión y taquicardia. Entonces uno ve todas las manifestaciones de la mucorrea, ¿cierto? Pero uno no lo ve bradicárdico hipotenso, sino que lo ve taquicárdico hipertenso. Eso sobre todo en pacientes niños, porque tienen relativamente más masa de suprarrenal versus el resto del cuerpo, ¿cierto? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque a veces lo puede confundir a uno, porque hay que recordar que en estos casos la indicación del famoso antídoto, que sería la atropina, es para la bradicardia y la hipotensión, ¿cierto? Y que generan inestabilidad hemodinámica,
o para la broncorrea, ¿cierto? Pero cuando no hay bradicardia y hipotensión, porque cuando yo tengo broncorrea, pero el paciente está eucárdico e normotenso, lo ideal es utilizar bromuro de ipatropio, que va a secar directamente el pulmoncito, ¿cierto? En vez de utilizar el sistémico, que lo va a poner hipertenso y taquicárdico, y lo va a atropinizar como utilizábamos los viejitos, ¿cierto? Loco como una cabra, ciego como un murciélago, entonces, y la idea no es esa, entonces nosotros podemos utilizar anticolinérgicos, pero de un efecto limitado y específico para el pulmón. ¿Listo? El síndrome anticolinérgico, que es entonces todo lo contrario, ¿cierto? Y miren que esto es lo que pasa cuando uno pone atropina en exceso. Y es lo que debemos evitar, ¿cierto? Que dicen loco como cabra, aquí en inglés, ¿cierto? Caliente, ciego, midriático, rojo, ¿cierto? Con taquicardia, con retención urinaria, ¿cierto? Aquí los principales medicamentos que tienen esos efectos. Entonces recuerden que los medicamentos, los efectos anticolinérgicos también son muy transversales a muchos medicamentos. Uno no lo pensaría, pero miren, antidepresivos tricíclicos y los antihistamínicos específicamente de primera generación comparten ese efecto anticolinérgico. Listo. El síndrome opioide puede tener las 9 cositas, pero nosotros tenemos que centrar en 3 cosas. Bradipnea, sobre todo si es menor a 12, que es cuando cobra importancia porque esa es la indicación de naloxona. La, la miosis puntiforme y la alteración del estado de conciencia. Los ruidos, los movimientos gastrointestinales no son necesarios para el diagnóstico, pero sí le van a ayudar a usted a los diagnósticos diferenciales. Listo, entonces uno lo tiene en cuenta y acostúmbrense a ser sistemáticos y metódicos. Finalmente, a mí siempre me gusta hablarles del LKG de paciente intoxicado, así sea de manera corta, porque como los dijimos, es de las 9 cosas que siempre hay que revisar en los pacientes. Entonces, en toxicología se convierte como en el quinto signo vital. Así de importante es para nosotros, ¿cierto? Entonces, como usted siempre lo va a hacer y siempre lo va a revisar, hay cosas que usted tiene que conocer del electrocardiograma, que es como si usted le tomara la presión a su paciente y ese paciente estuviera hipotenso. Uno con un paciente hipotenso inicialmente administra líquidos. Aquí pasa lo mismo. Así usted no sepa qué está pasando, sobre todo en sodio y potasio, usted con los hallazgos electrocardiográficos es suficiente para tomar medidas. Entonces, bloqueadores de canales de calcio, prototipo, calcio antagonistas y beta bloqueadores. Su efecto se ve en el electrocardiograma, en el PR sobre todo, llegando incluso hasta los bloqueos avanzados del nodo atrioventricular, ¿cierto? En ese caso, cuando ustedes tengan bloqueos avanzados 2B, 3, ¿cierto? Ustedes tienen que hacer manejo con marcapasos, ¿cierto? La administración de calcio sirve en todo lo previo al MOVIX 2B y el completo de tercer grado, ¿cierto? Si usted requiere marcapasos, requiere marcapasos. El calcio puede servir antes, ¿cierto? Y además del calcio, hay otras partes del manejo médico. Eso sería una charla completa adicional, ¿cierto? Pero es muy importante reconocerlo. Los dos más importantes van a ser entonces el bloqueador de canales de sodio y bloqueo de canales de potasio. Bloqueadores de canales de sodio, prototipo, los antidepresivos tricíclicos, ¿cierto? ¿Cómo se ve? QRS mayor a 100. Ah, profe, ¿por qué 100 y no 120 como en cardio? Porque en 100 es para acordarme que el cerebro también tiene canales de sodio y desde 100 ya están impregnados con riesgo de convulsiones. Por eso es un ojito para arriba y un ojito para abajo, ¿cierto? El cero, cada uno es un ojito para arriba y un ojito para abajo, porque es para calcular el riesgo de convulsiones. Cuando está por encima de 160 ese QRS, ahí sí hay riesgo de arritmias, pero usted de 100 debió tomar medidas. De resto, como desde 100 puede ser normal, usted necesita acompañar ese 100 con unos hallazgos electrocardiográficos adicionales. Los más específicos son R en ABR mayor a 3 milímetros, S en D1 mayor a 3 milímetros y relación R sobre S mayor a 0.7 en ABR o D1. Entonces usted tiene esas 4 cosas, usted dice, este electrocardiograma tiene signo de bloqueo de canales de sodio, usted le administra bicarbonato de sodio de 1 a 2 miliequivalentes por kilo de peso, rápido y directo por la vena, ¿cierto? Eso es muy irritativo para la vena, causa mucha flebitis, pero esa es la forma de ponerlo, porque para estabilizar la membrana del micardocito, así es como hay que ponerlo.
rápido y directo. Listo. Cuando hablamos de los bloqueadores de canales de potasio, vamos a hablar que eso lo vamos a ver en el electrocardiograma en la prolongación del QT. La prolongación del QT por encima de 440 para hombres, 450 para mujeres. Pero el número para aplicar la terapia es 500 milisegundos. Esto hacemos referencia al QT corregido por la frecuencia cardíaca gracias a la fórmula de Bassett que es la más utilizada, ¿cierto? Usted corrige la frecuencia cardíaca, usted corrige el electrocardiograma, mide el QT, mide el RR y con eso hace la fórmula de Bassett, va a encontrar el QT corregido, si ese QT corregido está entre 440 para hombres o 450 para mujeres y 500, en ese momento usted lo que va a hacer es retirar los medicamentos que tengan un efecto de prolongación del QT y va a llevar a los electrolitos, potasio y magnesio al límite a niveles de seguridad. 4 para el potasio, 2 para el magnesio. Entonces, que está en 3,6. No nos sirve, tenemos que llevarlo a 4, mil equivalentes, ¿cierto? O sea, el examen tiene que salir en 4. Y en 2, el de magnesio. Si está por encima de 500, usted además de hacer esas cosas, lo que va a hacer es adicionarle a la terapia sulfato de magnesio, ¿cierto? Podemos utilizar de 1 a 2 gramos, lo mismo, rápido, directo, en la vena para poder estabilizar el miocardiocito. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene riesgo de que ese QT prolongado se convierta en unas puntas torcidas, ¿cierto? Y ya las puntas torcidas es otro manejo, entonces es para prevenir el desarrollo de eso. Y como les digo, sobre todo en estos dos escenarios, usted no sabe qué se tomó el paciente, pero le revisó las 9 cosas y en el electrocardiograma encontró estas dos bloqueadores de canales de sodio o signos de bloqueo de canales de potasio, o sea, la prolongación del QT, usted va a tomar la medida de una vez médica, ¿cierto? Y después puede sentarse a averiguar qué fue lo que se tomó, porque eso está dentro de las medidas de estabilización. ¿Listo? Hay pacientes que pueden estar gravemente enfermos y las primeras 24 horas estar completamente asintomáticos, ¿cierto? Entonces, el hierro, por como son sus fases, el acetaminofén, el paracuado, que puede tener unos síntomas gastrointestinales un poco más importantes, la objetivación con la quemadura. Recuerden que el paraquat, si yo le pongo una cinta de pH, esa sustancia no tiene un pH extremo y no es cáustica. Su mecanismo de por qué produce quemadura es distinto a los cáusticos de pH extremo, pero sí produce una quemadura gastrointestinal. Entonces, de pronto los síntomas al principio no son tan floridos, pero se van haciendo cada vez más floridos, consistiéndose en disfagia, salivación, todo lo que hablamos en este momento de los de vía aérea dura, ¿cierto? Los anticoagulantes, los medicamentos de liberación retardada, el accidente del apídico, ¿cierto? Que es otra causa no tanto de toxicidad, sino de envenenamiento, ¿cierto? El metanol, pero hay que recordar pues que el metanol desde temprano momento por lo menos lo va a embriagar a uno, ¿cierto? Uno se sienta a tomar es para embriagarse y eso es lo que pasa con el metanol. Entonces las primeras manifestaciones de la toxicidad van a ser la embriaguez, ya otra cosa va a ser la acidosis metabólica o los síntomas visuales, ¿cierto? Eso se pueden llegar a presentar después de las primeras 24 horas, pero usted, por lo menos el paciente, le puede llegar embriagado y eso ya es un síntoma, ¿cierto? Los hipoglucemiantes, las mulas, si no se han reventado, ¿cierto? La ergotamina y el metotrexate, que por lo general sí se retrasaba incluso varios días en presentarse. Errores frecuentes con el paciente intoxicado, la historia clínica incompleta, una remisión inadecuada, ¿cierto? No asegurar la vía aérea, esto es manejo de los primeros 10 minutos, ¿cierto? Fundamental. Los tratamientos apresurados también es muy importante. Recuerden que lo primero es no hacer daño, entonces para eso estudiamos, para poder tener la decisión de cuándo vamos a hacer y cuándo no hacemos, porque sabemos cuáles son las consecuencias que pueden tener para nuestros pacientes. La descontaminación innecesaria, ¿cierto? Recuerden que la descontaminación de indicaciones que estuvo frente a la presencia de una dosis tóxica. Si yo no estoy frente a la dosis tóxica del xenobiótico, probablemente yo no espere una toxicidad, ¿cierto? Y si no espero una toxicidad, no debería por qué descontaminar. Pues cierto, entonces, por ejemplo, eh,
con salicilato. Si la dosis tóxica comienza en 150 miligramos por kilo y yo me tomé 149, uno le quedan las dudas de la necesidad de esa descontaminación gastrointestinal. Ese paciente le va a doler la barriga. Claro, le duele a uno cuando se toma 800 miligramos de ibuprofeno. ¿Cómo no le va a doler a él si tomó, cierto, 50 pastillas del abuelo de ASA? Pero la descontaminación, si no es la dosis tóxica, puede ser innecesaria y puede traer mayores complicaciones, ¿cierto? El paciente mejora y alta, recuerden esas toxicidades que pueden ser larvadas como las que acabamos de mencionar, asintomáticas de las primeras 24 horas. Por las fases de esa intoxicación, cuando las estudia, estos pacientes requieren seguimientos incluso cuando están buenos y sanos, ¿cierto? Relajantes despolarizantes para intubar colinesterasas, ¿cierto? La succinilcolina se metaboliza por colinesterasas y lo que hacemos es prolongar la vida media de esa succinilcolina, aumentando la relajación y metiéndonos en más problemas. Atropina lenta y diluida, un grave, se tiene que poner intravenosa, pero si la ponen lenta y diluida, lo que van a producir es un efecto paradójico que va a aumentar el efecto de la bradicardia, ¿cierto? Entonces se tiene que poner rápida y directa, ¿cierto? Atropina hasta quedar ciego, no se debe ya en lo que me enseñaron a mí atropinizar al paciente, hay que llevarlo a la eucardia y a la normotensión, ¿cierto? Nada más de eso. Si ya está más de eso y no le he secado los pulmones, anticolinérgico local, ¿listo? Todo polvo blanco en la nariz es cocaína. Ustedes saben en dónde vivimos, ¿cierto? Que aquí nos ponemos creativos, existe el TUSI, la heroína también se puede esnifar. Entonces siempre hay que relacionarlo también. Hay que exponer al paciente y conocer esos datos, pero también tomar decisiones teniendo en cuenta el resto del cuadro clínico, ¿cierto? Es un rompecabezas que se arma. A veces dicen como para cuáles son plaguicidas, que es un inhibidor de colinesterasas. Todos sabemos pues que no es el mecanismo de acción por el que actúa y por eso tu mortalidad es mucho más alta que incluso en los inhibidores de colinesterasas. Eso es lo que les traía por hoy. Qué pena que me demoré un poquito más de lo planeado. Es un tema bastante extenso, ¿cierto? Y pues siempre hay el interés de abordarlo pues a la mayor profundidad que podamos. Muchas gracias por la atención prestada y quedo atento como si tienen cualquier pregunta que podamos resolver. Claro, profe, no, muchas gracias por este importante tema y esta explicación tan buena, tan práctica y tan puntual. Tenemos, sí, un par de preguntitas. Por aquí alguien haya levantado la mano. Bueno, se me perdió. Sin embargo, tenemos dos preguntitas acá. Bueno, Santiago García tiene una preguntita y ya le cuento dos que tenemos por acá en el chat. Adelante, Santiago. Si quieres, Buenas noches, ¿ahí me está escuchando? Sí, señor. sí, ahí te escucho. Yo creo que algo que siempre pasa en la urgencia y es como un pensamiento es cuando llega el paciente con múltiples intoxicaciones, o sea, no solamente eh, los, el amitriptilina, el anticolinérgico, bla, 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 sino cuando llega con varios medicamentos. Uno ahí, cuando toma la decisión de desintoxicar, cuando tiene una contraindicación con uno o con el otro, o cuando hacer manejo con lavados o manejo con carbón activado con uno con el otro cuando hay una contraindicación o algo. Y lo otro es la sumatoria de esos medicamentos cuando determinar uno hacer un manejo X o hacer un manejo Y. Gracias, Santiago, por tu pregunta. Bueno, inicialmente nosotros tenemos que evaluar como dos cuadros, ¿cierto? Primero, el sinergismo que puedan tener los medicamentos entre ellos y cada medicamento de forma particular. Entonces, yo te pongo el ejemplo con un caso de antigripales. Yo me tomo un montón de antigripales, pero comienzo a sumar las dosis tóxicas de aspirina o de acetaminofén, de ibuprofeno, de los diferentes componentes, y ninguna me da una dosis tóxica, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el paciente se vio frente a una exposición en una dosis supraterapéutica al xenobiótico, pero no necesariamente está indicada la descontaminación. Cuando yo tengo contraindicado, o sea, digamos, yo me tomé un montón de pastillas, pero también es una intoxicación con el organofosforados al mismo momento. Ahí en ese caso, la contraindicación prima, ¿cierto? Si ya uno de los xenobióticos que estuvo involucrado me lo contraindica, la contraindicación prima, ¿cierto? Y también está el otro escenario, donde hay sinergismos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los xenobióticos que yo consumí se llevan mal entre ellos, por ejemplo, los depresores. Entonces, yo consumí una gran cantidad, no consumí una dosis tóxica en teoría de antihistamínico que disminuye el sistema, pues, la respuesta del sistema nervioso central.
pero le sumé benzodiazepinas y le sumé etanol y le sumé acetaminofén con codeína y yo me doy cuenta que esos medicamentos sí tienen un mecanismo sinérgico tóxico, ¿cierto? Depresor del sistema nervioso central. Yo hago la cuenta individual y ninguno me daba dosis tóxica, pero yo veo la suma y tengo 4 efectos sinérgicos, ¿cierto? Ese paciente uno lo ve y uno dice, uy, ese paciente se beneficia de una descontaminación. Entonces, a veces eso es lo que se lleva, ¿cierto? A hiperindividualizar. Probablemente los casos que más se presentan son esos donde hay una ingesta de muchos medicamentos, pero ninguno hace dosis tóxica. ¿Cierto? Y los medicamentos no tienen sinergismo como toxicológico, entonces uno ahí es donde más duda en hacer una medida de descontaminación, ¿cierto? Porque precisamente cada vez le tenemos miedo. Y lo que te decía, la contraindicación sí va a primar, ¿cierto? Si yo tengo utilicé un corrosivo, el hidrocarburo, tengo un xenobiótico que no se va a absorber, la contraindicación prima un poco. Yo Bueno, creo que ahí recuerda que nos podemos beneficiar de la irrigación intestinal. súper, profe. Profe, tenemos bueno, no sé si Santiago ya le... listo, profe, tenemos dos preguntitas por acá. Te hago una primero. Usted al final lo explicó, ¿cierto? Lo abordó el tema, pero sí sería bueno de pronto aclarar o ampliar un poquito, porque es algo que se presenta muy comúnmente y que asusta además, ¿cierto? ¿Qué conducta tomar con las dosis supraterapéuticas, las que están cercanas a la dosis tóxica, pero que no es dosis tóxica, pero sigue asustando? Pues dosis tóxica es Claro, yo los 500 y usted entiendo, se tomó ¿cierto? 475. Sí, claro, yo los entiendo, ¿cierto? Eso pues un poco, es como un poco tocoso, ¿cierto? Como un poco engañoso. Pero si uno va a ser puntual, las medidas de descontaminación han podido demostrar tan poquita efectividad en términos de mortalidad cuando lo llevamos a la medicina basada en la evidencia, que la contraindicación se vuelve cada vez más rígida a que usted tenga toda la seguridad de que esa exposición se va a traducir en una consecuencia grave para la vida del paciente. ¿Sí me hago entender? Entonces, es sobre todo porque no ha demostrado ninguna eficacia y sí se han reportado los efectos adversos. Entonces, es como nos preguntamos nosotros para qué hacemos algo si no tiene ninguna implicación en la salud y la recuperación del paciente y si puede traer un efecto adverso. Entonces, cada vez la reservamos más para los pacientes que realmente están intoxicados, ¿cierto? Por eso ese es cuando uno ve los cuadros de indicaciones, eso es lo que se repite. El paciente tiene una dosis tóxica, el paciente usted presume que va a estar gravemente enfermo por la exposición que tuvo, ¿cierto? No hay que actuar como basado en el medio, ¿cierto? De pronto en la desconfianza, que usted no le crea, o sea, él dice se tomó 10 tabletas, pero encontraron 3 blisters, pues usted no le va a creer a las 10 tabletas que tomó, usted le crea a los 30 blisters, ¿cierto? Pero un poquito también como con la evidencia del discurso de la anamnesis y de la presentación clínica, ¿cierto? Pero eso es muy claro. Miren que incluso una cosa que aparece también mucho en descontaminación, incluso cuando están en dosis tóxicas, es si usted tiene un antídoto absurdamente efectivo, la descontaminación gastrointestinal pierde sentido, incluso con el carbón activado. ¿Cuáles ejemplos grandes hay para eso? Acetaminofén y paraquat, perdón, acetaminofén y opioides. Probablemente no tengamos otros ejemplos a la mano, pero ese concepto sí se plantea, ¿cierto? De que como hay una cosa más efectiva, de pronto no hay que perder tiempo y recursos echándole cabeza a eso, sino hacer la medida más efectiva. Listo, entonces yo sé que es una cosa que asusta, pero en las indicaciones no aparece dosis supraterapéutica, aparecen las dosis tóxicas o cuando usted presuma que la exposición va a ser gravemente, va a traer consecuencias graves para la vida. Porque descontaminar no es un juego, entonces sobre todo para que nos vayamos con esa idea, ¿cierto? Porque a veces esa es la fácil y a veces lamentablemente en los servicios de urgencias también tiene que ver con castigar al paciente suicida, ¿cierto? Entonces, no, entonces para que aprenda y no lo vuelva a hacer, como si eso tuviera algo que ver. Si a mí alguien me demuestra un estudio que hacer el lavado gástrico por lo menos disminuye la probabilidad de que una persona lo vuelva a intentar, yo incluso los lavaría a todos. Entonces también hay que evaluar por qué y para qué se hace, cuál es la intención real. Y sí, sacar de la cabeza el lavado gástrico, ¿cierto? Porque eso es que tal vez una cosa que en nuestra historia de la medicina tenemos muy arraigado.
que es paciente que como tuvo una exposición no terapéutica a un xenobiótico accidental, voluntaria, con intención suicida, como sea, es igual al lavado gástrico. Y el lavado gástrico cada vez va quedando más en los anales de la medicina. Ok. Ah, súper, profe. No, porque la otra pregunta justamente iba encaminada a eso, pero pues usted lo acaba de decir. Es también pues como si tiene sentido utilizar medidas de descontaminación, ¿cierto? De pronto por los excipientes o por la cantidad de medicamentos que ingirió, sí tiene un antídoto específico. Pero pues, eso, Bueno, miren que hay toxicidades donde realmente lo que importa es el el excipiente, ¿cierto? Como por ejemplo lo decíamos en organofosforados, ahí lo tenemos en cuenta para decir que no, ¿cierto? Pero por ejemplo, puede llegar a ser muy infrecuente, yo creo que eso es un unicornio, pero por ejemplo, la exposición a las piretrinas y piretroides. O sea, yo soy un empleado que trabajo en la fábrica de Baigón haciendo piretrinas y piretroides y me caí en un recipiente de 10.000 litros y casi me ahogo ahí y tragué agua. Me acaban de traer, ¿cierto? Y yo a ese paciente lo descontaminaría, probablemente por los excipientes, porque ellos sí pueden causar una toxicidad grave, no las piretrinas y piretroides, pero sí los excipientes, y si está en el tiempo de ventana y como son absorbidos porque no son hidrocarburos, ¿cierto? Ahí descontaminaría. Entonces sí hay escenarios donde importa, pero entonces hay que ubicarlos en el escenario, ¿cierto? Porque obviamente si pues imagínense hacer un albaigón para que no mate gente y echarle pues la cantidad necesaria de excipientes para que mate gente. No, no sería muy inteligente. La cantidad de baigón, pues la cantidad de excipientes dentro del baigón sí sigue siendo relativamente segura en su exposición a excipientes. Lo que pasa es que como es mucho más en términos de la dosis tóxica, mucho menos, se llega mucho más rápido a la dosis de excipiente que a la dosis de caballo que necesitan para las piretrinas y piretroides, pues obviamente uno llega primero a las excipientes y de esa toxicidad. Entonces, en escenarios muy extremos, ¿cierto? Pues en esos escenarios de una exposición masiva, porque recuerden que igual los excipientes están diseñados para ser muy inocuos la mayoría de las veces o estar en concentraciones muy inocuas la mayoría de las veces. Entonces, tiene que ser en esos contextos. listo, profe, muchas gracias. Yo creo que no hay otra pregunta por ahí, eso es lo que teníamos. De verdad, muy agradecidos por el enfoque, por el tema, por cómo nos mostraste este importante tema que sí a veces genera más como miedo, ¿cierto? Pero como usted lo dijo, no debemos dejarnos guiar por el miedo, sino también como por el conocimiento y ser muy metódicos y juiciosos con la evaluación de los pacientes. Es como uno de los mensajes que Así debemos es. llevar. Infinitas Muchas gracias, gracias a todos, profe. que tengan feliz noche, hasta luego. Listo, profe. Hasta luego a Gracias, todos. profe. Gracias, profe. Muchas gracias.